Amados hermanos, vamos el día de hoy a hacer un recordatorio de la clase del sábado pasado. Para aquellos que no vinieron, no se pierdan de esta enseñanza, que es una enseñanza primordial, es una enseñanza que no debe de faltar en todo ministro en liberación. Todo guerrero debe de saber cómo enfrentar y cómo destruir un contraataque de Satanás, mis amados hermanos. Veamos qué es un contraataque, mis hermanos. Un contraataque es una batalla que se hace desde una posición de defensa, resistiendo al enemigo. Como hijos de Dios, no vamos a permitir que Él tome nuestro territorio, lo vamos a resistir. Dice la palabra del Señor: resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo vamos a resistir con las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Lo vamos a resistir. El arma más poderosa que tenemos, sabemos que es la palabra de Dios, porque es a través de la palabra como podemos resistir al enemigo, a través de su sangre, a través de su nombre, a través de estar empoderado con los ayunos, la oración, la alabanza, la comunión. Todas estas son armas espirituales que el Señor nos ha dado. Dice la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con esas armas que el Señor nos ha dotado, es como vamos a resistir al diablo, es como lo vamos a destruir, lo vamos a derrotar, le vamos a hacer frente. No es en nuestra fuerza, es en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que estamos bien armados, es como vamos a poder hacer frente. El ataque, mis hermanos, que el enemigo nos hace puede ser en dos formas. Puede ser, bueno, más bien la batalla o el ataque es de dos formas: defensivo y ofensivo. Cuando hablamos de un ataque defensivo, pues su propio nombre lo dice, se sobreentiende. Vamos a defender nuestro territorio. Alguien nos ha dado un golpe y nosotros nos vamos a defender devolviendo el golpe, haciendo frente, resistiendo. Ese es el ataque defensivo. Y el ofensivo es lo contrario, es cuando tú o yo damos el primer golpe. Nosotros somos los que entramos primero a pelear la batalla. Y un contraataque, pues contraataque es en forma defensiva, ya que ya nos atacaron y nosotros estamos contraatacando. Ese es un contraataque. Es una batalla que se hace desde una posición defensiva, resistiendo y haciendo frente al enemigo, sí, defendiendo nuestro territorio, no dejamos que avance. Ese es un contraataque. Y el objetivo de un ataque, primeramente, el enemigo lo que busca es apartarte de Dios, sacarte del camino del Señor y así evitar que tu propósito, el propósito especial que Dios tiene para ti, Dios tiene un propósito especial para ti, aún desde antes que fueras formado. El Señor ya tenía ese propósito especial para tu vida, un llamamiento especial. El hecho de que tú estés aquí capacitándote para ser soldado en el ejército de Dios, eso implica que el Señor te ha hecho ese llamado, que Él te escogió. Él fue el que te llamó, no fui yo la que te llamó, sino que fue el Señor quien te escogió para formar parte del ejército más poderoso. De verdad que eres una persona, un hijo de Dios bienaventurado, porque el Señor te vio cuando nadie te había visto. Él te escogió. Él te escogió. Amén, hermanos. Gloria a Dios, porque Él nos ha visto cuando nadie nos vio.
porque Él nos escogió para ser parte de su ejército, del ejército más poderoso. Él nos ha dado también, dijimos, las armas. Él nos ha dado la armadura, nos ha dado todas las armas que ya mencionamos, que son armas espirituales. Muchas veces peleamos contra el vecino, contra el familiar que nos está haciendo la guerra, contra el hijo que el enemigo está usando para hacernos la guerra, pero no es contra la sangre y la carne, sino que dice la palabra que es contra principados, contra los gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es contra esos demonios, no es contra el hombre. Entonces tenemos que pelear con armas espirituales. Los demonios sabemos que no tienen cuerpo, que son espíritus, y nosotros también tenemos que pelear en el espíritu, porque también, aunque somos carne y hueso, somos seres también espirituales. Y entonces vamos a pelear en el espíritu. Solo así vamos a poder derribar al enemigo y todas sus huestes espirituales de maldad, peleando en el espíritu, peleando con armas espirituales que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Es importante que como guerrero, antes de entrar al campo de batalla, o más bien, tú no puedes ir al campo de batalla si tú no eres un hijo de Dios. Ese es el paso número uno, digámoslo, si lo decimos por paso, ser hijo de Dios, haber aceptado a Jesús como Señor de tu vida. Eso te da la identidad de hijo. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, ahí obtienes tu identidad de hijo de Dios. Cuando tú ya tienes la identidad de hijo de Dios y comienzas a crecer al congregarte, estás recibiendo la palabra, estás fortaleciendo, te estás aprendiendo la palabra, estás tú equipándote para ir a esa guerra que es contra el enemigo y sus huestes de maldad. Cuando tú escuchas la palabra, cada vez que te alimentas, tú estás fortaleciendo tu espíritu. Cada que tú recibes la palabra, cada que asistes a la iglesia, te traes un principio, aprendes algo nuevo, te estás empoderando, te estás fortaleciendo. Si pongo un ejemplo burdo, por ejemplo, alguien que hace ejercicios, cada vez que va al gimnasio, empieza, ¿verdad?, a irse formándole su músculo. Así nosotros vamos formando el músculo espiritual, de tal manera que cuando necesitamos esa palabra para hacer frente al enemigo, tenemos ahí la palabra. La palabra, la palabra de Dios es el arma más poderosa. Es con la palabra con la que lo vamos a derrotar. Es nuestra espada con la que vamos a derrotar gigantes. Y por supuesto, la sangre de Jesús que derramó, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, solo de oír mencionarla, el enemigo huye. Cuando mencionamos el nombre de Jesús, que su nombre es sobre todo nombre, son armas poderosísimas. Es importante también que uses tu arma de la fe, tu escudo. La fe es nuestro escudo, es con la que repelemos todo dardo de fuego del enemigo. Un, un ministro de liberación o un guerrero sin fe no va a poder él pelear la buena batalla si no tiene fe, si él mismo no cree que en esa liberación va a obtener la victoria. Desde ahí ya entró derrotado porque no tiene fe, y sin fe es imposible agradar al Señor. Es necesario tener fe para poder derrotar al enemigo e infundirle fe a la persona que va a ministrar. Otra arma muy especial y también que es imprescindible. Todas estas armas son imprescindibles para todo ministro de liberación. La santidad, mis amados hermanos, en todo el curso de liberación se ha venido hablando sobre la santidad. Sin santidad, tú no puedes entrar al campo de batalla.
porque si tú entras en pecado, tú ya llevas una brecha abierta. El enemigo tiene derecho legal. Hablamos de un derecho legal cuando hay pecado. El enemigo sabe. Y entonces tú, si tú estás en pecado, tú no estás legalmente como un hijo de Dios, sino estás en ilegalidad. Estás tú peleando desde un territorio vencido, desde un territorio de derrota. El pecado es una legalidad que se le da al enemigo, por lo cual tú no puedes ir a pelear una batalla si tú estás en pecado. Solo puede ir a pelear una batalla el ministro, el guerrero que está en santidad, que se pone en orden. Así es que es importante que antes de entrar a la liberación, tú te pongas en orden con el Señor, que tú pidas perdón, te arrepientas genuinamente, entregues ese pecado y una vez limpio ya en santidad, tú puedas entrar a pelear la buena batalla de la fe solo en santidad. Es algo que nunca debe de olvidar un ministro, que si tuvo un altibajo, bueno, pues hasta cierto punto es válido, ¿verdad? Que como seres humanos somos imperfectos, pero sabemos lo que implica entrar a una liberación en pecado, que vamos a ser derrotados, nos va a atormentar el enemigo, tanto a nosotros como a la persona que estemos ministrando. Vamos a ser torturados, nos va a robar la armadura, las ropas, el anillo, la corona, tal vez el trabajo, tal vez las finanzas, va a atacar nuestro trabajo, pueden las personas perder su trabajo, pueden perder un miembro de la familia debido a que el enemigo, él no perdona, él es implacable. Él solo quiere que le demos una pequeña rendijita, que le abramos la brecha, que le demos legalidad para irse con todo en contra nuestra. Por eso es importante ponerse a cuentas, entrar en legalidad, o sea, en justicia, porque si vamos en injusticia a pelear, a pedir justicia al Señor, eso no puede ser. De que alguien injusto, yo ponía un ejemplo, lo he puesto el ejemplo de que alguien que va ante la autoridad a demandar a alguien y cuando lo están buscando ahí o le están tomando los datos, se dan cuenta ahí en el Ministerio Público, se dan cuenta que esta persona está siendo buscada, por ejemplo, por asesino. ¿Qué va a pasar? ¿Le van a hacer justicia? Lo van a detener ahí mismo, lo van a meter a la cárcel. Así pasa en lo espiritual. Si nosotros vamos llenos de pecado en injusticia a pedir justicia al Señor, ahí nos van a meter a cárcel los demonios, el diablo nos va a derrotar. Ya entramos derrotados, vencidos. Es por eso de que debemos entrar en santidad. Entonces, la santidad es muy importante, la fe muy importante, tener nuestra armadura puesta, toda nuestra armadura. Sabemos que con la armadura, con la coraza, vamos a cubrir nuestro corazón de toda emoción, sobre toda cosa guardada. Guardemos nuestro corazón. El cinturón va a detener toda la armadura. El cinturón de la verdad. Tenemos que ser personas en santidad, justas, que nuestra boca hable verdad. Dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que ser personas que saben quiénes son en Cristo, lo que implica ser un hijo de Dios. El casco, nuestro casco bien puesto, porque a través de la mente es como somos derrotados cuando el enemigo empieza a sembrar en nuestra mente, nos empieza a atacar la mente
Y si la persona no reprende, la persona no lleva cautivos esos pensamientos, pues va a ser derrotado. Una vez que empieza a juguetear con esos ataques en la mente, con esas ideas que le están llegando, ya el enemigo tomó ventaja y cuando acuerde la persona ya va a estar cometiendo el pecado que el enemigo le está diciendo que haga. Es importante cuidar nuestros pensamientos. Y aunque el pájaro ande revoloteando, no le vamos a permitir que haga nido, lo vamos a expulsar. Y pues nuestro calzado también es muy importante, ya que el calzado nos ayuda a caminar firmes. Cuando tú y yo vamos y le compartimos el evangelio a otra persona, le llevamos el plan de salvación, estamos obedientes del Señor, nos estamos empoderando. Cuando levantamos el escudo de la fe, cuando llevamos esa palabra, cuando hacemos liberación desde un corazón lleno de fe, de esperanza, confiando de que el Señor es todopoderoso, confiando de que su palabra es viva y eficaz y más poderosa que un arma de doble filo. Sabemos que esa palabra penetra hasta la coyuntura de los huesos. Debemos tener fe y tener toda nuestra armadura puesta, mis amados hermanos, tener comunión con el Señor. La intimidad con Él cuenta mucho. Ahí en la intimidad donde le platicamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades al Señor, en donde queremos que nos ayude. Cuando clamamos a Él, ahí en la intimidad, le pedimos que no nos deje caer en tentación, que reconocemos que somos humanos y que a veces flaqueamos, pero que Él nos sostenga con la diestra de su justicia, que Él nos ayude a permanecer firmes contra toda acechanza del diablo. Tenemos que comunicarnos con nuestro Señor. La oración es algo que nos conecta con el Señor. La oración es imprescindible. Un guerrero que no ora, ahora sí que el diablo se lo devora, porque si tú no tienes el hábito de la oración, eres un guerrero que no tiene identidad ni de hijo de Dios, ni mucho menos de guerrero, porque todo guerrero debe de orar mínimo 3 veces al día, aprovechar cuando los alimentos, alargarse un poquito más y orar. Si tus tiempos son demasiado cortos, aprovecha cuando comes, porque o eres además de un hijo de Dios que que no dispone su corazón, también hay desobediencia al no orar por los alimentos. Hay, hay veces que muchas personas no acostumbran a orar por los alimentos y eso es algo nefasto porque los alimentos la mayoría de las veces están consagrados a demonios, la siembra, las cosechas, inclusive los alimentos ya preparados, los negocios, si compramos en negocio, la comida ya preparada está consagrada a demonios, para poder venderla consagran a demonios, los alimentos, el maíz, no sé, los animales, los frutos, todo consagran las cosechas y todo lo consagran los avicultores, los sembradores, los que siembran el maíz, los que siembran las frutos, todo está consagrado la mayoría de las veces. Y si no bendecimos los alimentos, pues comemos todo consagrado. Es importante que el que piense estar firme mire por sí mismo de no caer, orando por sus alimentos. Es una forma de ver de no caer, porque cuando consumimos alimentos consagrados, no faltan las virus, los gusanos que nos meten en el estómago, las bacterias, enfermedades de diferente índole, cánceres. Es importante que siempre oremos por los alimentos. Entonces, como hijos de Dios, además, tener la identidad de guerreros, identidad de hijos de Dios y guerreros del ejército de Dios. Algo que no debe
de faltar es que la persona tiene que saber su posición. ¿Cuál es su posición? Nuestra posición es en lugares celestes junto a mi Señor Jesucristo. Es desde un lugar especial. Estamos junto al Señor. Debemos de saber que nuestro Señor ha vencido y derrotado al enemigo y lo tiene bajo el estrado de sus pies. Y tú y yo ahí lo tenemos cuando cumplimos con todas estas disciplinas de tener identidad de hijo, fe, una persona que ora, que tiene comunión con su Señor. Entonces tú también puedes poner ahí juntamente con nuestro Señor, pisotearle la cabeza al enemigo y convertirlo en polvo. Tu posición la debes de conocer perfectamente. Debes de conocer tu posición. Debes de conocer también a tu general, a tu comandante, conocerlo, qué es lo que él te dice en la palabra de Dios, qué es lo que te ha enseñado, qué principios él, qué bendiciones te ha dado ahí a través de la palabra. Ahí encontramos palabra de bendición, palabra de exhortación. Ahí en la palabra de Dios, él nos capacita. En la palabra de Dios, él nos dice con qué armas contamos. Ahí nos da también estrategias, nos muestra quién es el enemigo, porque además de conocer a nuestro Señor, a nuestro general, conocer sus estrategias, conocer sus planes, cómo vamos a derrotar al enemigo, también tenemos que conocer a nuestro enemigo, saber cuál es su estrategia, cómo él nos ataca, cuáles son sus estrategias de ataque. Él sigue siendo el mismo de ayer y de siempre, tiene las mismas estrategias, sus estrategias no han cambiado, mis hermanos, sigue siendo las mismas. Así como engañó a Adán y Eva, así trata de engañarnos. Él conoce nuestros puntos débiles, sabe qué es lo que nosotros, dónde está nuestra debilidad, nuestro talón de Aquiles. Él sabía que Eva y Adán lo tenían todo en el huerto, eran muy bendecidos. Lo único que les faltaba es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que el Señor ahí les pidió que les dio la ordenanza que de todo podían comer, excepto de ese árbol. Era lo único que no tenían, pero de ahí en fuera lo tenían todo. Así nosotros tenemos todo al estar en los caminos del Señor. Él nos ha rescatado, nos ha traído, hemos sido bienaventurados. Muchas personas aún no vienen al camino del Señor, aún familiares nuestros, y nosotros ya estamos aquí bienaventurados. Los que nos guardamos para el Señor, espero que todos los que están aquí se guardan y que cuando Él venga por su iglesia, vamos a ser arrebatados. Nuestra familia, seguimos orando por algunos miembros de nuestra familia. Entonces somos bienaventurados porque el Señor nos ha traído a nosotros. Faltan miembros de nuestra familia, pero tenemos promesa que si nosotros permanecemos firmes en Él y creemos en Él, nuestra casa será salva. Sigamos orando y reclamando esa promesa. Sigamos pidiéndole al Señor su gracia y favor para con nuestra familia, amados hermanos. Entonces lo tenemos todo. Al decir todo, me refiero, la salvación es un todo, que nuestra alma no esté perdida, que no vaya a estar en el infierno ardiendo, que estemos sufriendo eternamente. Entonces, tener la salvación es tenerlo todo. A veces nos quejamos porque nos falta algo, alguna cosa que realmente tenemos aire para respirar, tenemos aunque sea un plato de frijoles. A lo mejor tienes un carrito ya un poco cansado, un poco viejito, pero lo tienes y te mueve, pero no. Hay personas que dejan que el enemigo les siembre, ahí es donde el enemigo entra a trabajar. Cuando te dice, mira, tu vecina ni es cristiana y la camioneta que tiene de lujo, y tú que eres hija de Dios, andas ahí con tu carrito todo chatarra. No dejemos que el enemigo nos engañe y nos entrampe. El mayor tesoro que podemos tener es nuestra salvación y todo lo demás que tenemos, pues ahora sí que es la añadidura. También podemos tener cosas buenas, claro, porque si somos siervos, el Señor no nos deja abandonados,
Pero muchas veces el Señor está probando nuestro corazón, pesando nuestro corazón. Si le damos más importancia a las cosas materiales o a lo que realmente tiene la importancia, como es la salvación, como es estar en su presencia, adorándole, escuchando su palabra. Es importante que no nos dejemos engañar. Mira, tú no tienes esto porque de ahí se agarra el enemigo. Él no nos muestra lo maravilloso que tenemos, el regalo maravilloso que es la salvación. Él nos va a mostrar que nos falta algo material para de ahí podernos derribar cuando entremos en envidia, en tentación de estar ahí como que molestas con la vecina, entrampándonos, envidiando o estando con una raíz de amargura. Eso es lo que el enemigo quiere, robarnos el gozo y la paz para así derribarnos. Seamos sabios en la sabiduría de Dios, aprendamos a tener contentamiento. No digo que nos conformemos, vamos a trabajar, a luchar y estar clamando por lo que queremos. Y si eso está en la voluntad de Dios de darnos aquello que estamos pidiendo, Él nos lo va a dar, porque Dios es fiel, Dios es bueno, es nuestro Padre, y si Él es el dueño del oro y de la plata, Él, Él nos puede bendecir con aquello que estamos pidiendo, pero desde un corazón en santidad, un corazón con fe, un corazón íntegro delante de Él. Amén. Entonces es importante, dijimos la posición, es importante conocer a tu enemigo, cómo es que él trabaja. Sabemos que es un padre de mentira. Siempre va a buscar entramparnos, engañarnos, porque es mentiroso, es homicida. Tenemos que conocer a nuestro general para saber a qué batalla nos va a mandar, para saber cómo vamos a pelear esa batalla. Tenemos que conocer el territorio también que vamos, en donde vamos a pelear. No podemos ir a una batalla sin conocer el territorio. Ponía un ejemplo de los 12 espías que mandó Moisés a ver cómo estaba la tierra del que iban a tomar posesión, donde la tierra donde fluía leche y miel. ¿Y qué pasó? Solo dos de los que fueron a espiar vinieron con ánimo, vinieron diciendo que trayendo unos sarmientos, mostrando el fruto de esa tierra que era buena, pero 10 dijeron que eran gigantes, empezaron a poner bloqueo ellos mismos, a bloquearse, a poner tropiezo, a desanimar. Cobardes, no seamos del ejército de Dios y cobardes, que los pies nos tiemblen. Dios no nos ha dado un corazón así, cobarde, nos ha dado un corazón valiente de amor y de dominio propio. Si el Señor ha dicho que nos va a dar esa tierra prometida, como Él se los había prometido al pueblo de Israel, y ellos se dejaron amedrentar, solo Josué y Caleb vinieron con buen ánimo, solo ellos dijeron, nos lo comeremos como a pan. Así tú y yo nos comeremos como pan a todos aquellos enemigos silenciosos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, porque no es en nuestro nombre ni es en nuestra fuerza, porque sabemos quién no nos abandona, quién está con nosotros, quién es nuestro general. Josué y Caleb sabían de la promesa de Dios, quién era su Dios. Si tú y yo sabemos quién es nuestro Dios, sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor no pierde ninguna batalla. La única forma de que tú y yo perdamos una batalla es si entramos sin identidad, si entramos en injusticia, o sea, con pecado. Si no vivimos en santidad y vivimos en pecado, ahí sí, ya entras en derrota desde antes de entrar a la pelea. Si tú no tienes la armadura, no tienes las armas porque no vives en santidad, porque nunca lees la Biblia, no comes la palabra, no estás fuerte, pues bueno, si ponemos un ejemplo mundano, un boxeador que solo por ganar dinero
le entró ahí al box. Yo voy, nunca ha practicado boxeo, nunca se ha adiestrado, nunca ha hecho ejercicio ni nada para boxear, pero él entra solo porque la paga era buena. ¿Y qué va a pasar? Al primer golpe lo van a mandar a la lona porque no sabe de estrategia, porque no sabe boxear. Si tú y yo vamos a la guerra, pero no sabemos las disciplinas espirituales, no conocemos la palabra de Dios, que su palabra es la que nos da la fortaleza y que es a través de la palabra que vamos a derrotar al enemigo con la palabra. Cuando le decimos, escrito está, no que yo, que te voy a matar. Ahí es cuando le vamos a decretar la palabra. En la cruz del Calvario mi Señor te derrotó. Así es que tú, en el nombre de Jesús, te vas, tú estás derrotado, estás vencido. Con toda la autoridad tú le vas a decir porque tú estás en orden, porque tú te alimentas de la palabra, porque tú sabes tus derechos, tú conoces los principios que dice la palabra, porque tú tienes toda tu armadura, todas las armas las tienes activas. Entonces el enemigo no va a venir a engañarte ni a atraparte porque tú conoces perfectamente bien la palabra. Conoces también el territorio, ya interrogaste, ya le hiciste el formulario a la persona que vas a ministrar, ya sabes si él también es un hijo de Dios consagrado, si está sentado en lugares celestiales o dónde está sentado él, es hijo de Dios o es hijo del diablo, él vive en orden o vive en desorden, todo lo tienes que checar, tienes que explorar el territorio y el territorio lo vas a explorar, el territorio en el que vas a pelear a través del formulario, a través del interrogatorio que tú le vas a hacer, ahí te vas a dar cuenta si esta persona, si tú puedes entrar a la batalla por ella, si tú te puedes poner en la brecha o no. No hay que hacer las cosas solo por hacerlas, solo porque digan, mírenme cómo soy el mejor ministro. No, amado, hay códigos espirituales que no se pueden romper. Tú no puedes entrar a pelear la batalla por alguien que está en desorden, ni aunque te supliquen porque llegan al grado de, por favor, es que necesito que me ministre. Por favor, es que usted está en fornicación. ¿Cómo lo voy a ministrar? Primero arregle su vida. Por favor, se lo ruego. No valen ruegos. Aquí lo que cuentan son estar en orden, estar en legalidad, porque si no te van a destrozar. Si piensas estar firme, mira por ti misma de no caer, de no meterte tropiezo. Tienes que ser obediente de Dios y no guiarte en emociones, porque las emociones llevan a la derrota. A veces podemos parecer duros, pero preferible que alguien te diga que qué duro eres, que qué religioso, porque así nos dicen religioso cuando pedimos que tiene que ayunar, que tiene que estar en orden. Ay, usted es religioso. Muy bien, entonces es bien importante eso, conocer tu comandante en jefe, conocer al enemigo, conocer al territorio, conocer y saber que tu identidad, cuál es tu identidad. Tienes que permanecer tú a través de la oración, a través de la palabra, conectado a tu general, estar de cerca con él a través de la palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Números 13:1, dice. Dice el libro de Números, es donde nos habla sobre los espías que fueron a espiar el territorio y se dieron cuenta que era un buen territorio, un buen campo para siembra, fluía leche y la miel. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes.
Tienes que estar bien armado porque la lucha es contra enemigos invisibles, enemigos sin cuerpo. Tienes que estar bien lleno del Espíritu. Es importante que te llenes del Espíritu porque Él es el que te va a dar la unción, Él es el que te va a dar el poder. Un guerrero sin unción que va en sus fuerzas nunca va a poder ganar una batalla, amados hermanos. Por eso es importante que te empoderes. Tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta palabra viene en Efesios 6:10. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza para que pueda resistir firme contra toda acechanza del diablo. Solo así puedes resistir, solo así puedes hacer retroceder al enemigo, solo así puedes defender tu territorio y pelear la buena batalla y salir victorioso en cada batalla en la que tú vayas, amado hermano. Y en el nombre de Jesús, damos gloria, honra y alabanza a nuestro Señor por la palabra del día de hoy. En el nombre de Jesús, mi Dios Todopoderoso, grande y poderoso es tu nombre. Tú eres nuestro general y vas por delante de nosotros, Señor, guiándonos en cada batalla que enfrentamos, Señor. Sé tú dándonos la sabiduría, amado Dios. Sé tú empoderándonos, que tu palabra, mi Dios, penetre hasta la coyuntura de nuestros huesos y sea, Señor, como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Señor, penetra hasta nuestras coyunturas, amado Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a no caer en tentación, Señor, y a vivir siempre consagrados a ti, a estar pegados de la vid, Señor, no despegarnos, porque si nos despegamos, Señor, no podremos, Señor, vencer al enemigo, porque en nuestras fuerzas no podremos hacer nada. Dice tu palabra que permanece en ti, tú en él, este lleva mucho fruto, porque separados de ti, nada podemos hacer, amado Dios. Si nos despegamos de ti, nos secamos, nos separamos de la fuente de vida, de la fuente de fuerza, de la fuente que nos da el poder y la autoridad para ir en tu nombre, Señor, a echar fuera demonios. En el nombre de Jesús, declaramos que esta semilla que el día de hoy ha sido sembrada, fructificará en gran abundancia en su tiempo, amado Dios. Trae tú la convicción, el arrepentimiento de pecados, Señor. En el nombre de Jesús, que dejemos de ser niños para ser maduros, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te pedimos que seamos sabios, Señor, en tu sabiduría, Padre amado, para no entrar en batalla si estamos, Señor, desarmados, si no tenemos identidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, queremos ser guerreros con identidad, Dios, de hijos de guerreros empoderados, Señor, que vamos hacia el frente sin retroceder. Amado Dios, tómanos de tu mano derecha y no nos sueltes, Señor, y llévanos, Señor, en cada batalla, Señor, a tomar la victoria, Señor. Declaramos victoria en tu nombre, Señor, porque tú no pierdes ninguna batalla, Señor. En el nombre de Jesús, queremos ser victoriosos también, Señor. Hacer tu voluntad, seguir tus pasos, Señor. En el nombre de Jesús, seguir tus pisadas. Deja bien marcadas tus huellas, amado Padre Celestial, para poder seguir tus pisadas, Señor, para no errar, Señor, para no lanzar disparos al aire, Señor, porque el enemigo, mi Dios, sabemos que él tiene una estrategia bien definida, Padre Celestial, que nosotros seamos mejores estrategas que el enemigo, Padre, que vayamos kilómetros de distancia por delante de él, amado Dios, en el nombre de Jesús, que nuestro oído espiritual se abra, Padre Celestial, nuestra vista espiritual, Padre Celestial, para que estemos alertas, Señor, para que estemos, Señor, a la expectativa, en el nombre de Jesús, conociendo el territorio que pisamos, Padre Celestial, sabiendo, mi Dios, que si pisamos en falso, podemos, Señor, explotar. Una bomba atómica nos puede hacer volar por los aires, Señor.
En el nombre de Jesús, Dios Padre Todopoderoso, gracias por el pan de la liberación. Gracias por tu palabra. Gracias por cada enseñanza. Reprendemos al devorador en tu nombre. Expulsamos todo espíritu inmundo que nos acecha, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, atamos, Señor, toda venganza, toda retaliación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo y nos ponemos toda la armadura de Dios. Nos ponemos el calzado, Padre Celestial, el cinturón, la coraza, el casco, el escudo y la espada, y vamos bien armados a la batalla, Señor, tomados de tu mano, Señor, siguiendo tus pasos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.